¿Cómo estás? Soy Ricardo Escorihuela. Me da mucho gusto estar contigo esta tarde. Te hablo un poco sobre mí, sobre el evento. Es un placer estar con todos los amigos de Campus Party Digital 2020. Es un evento que busca recaudar fondos para Médicos Sin Fronteras. Creo que es una causa en la que prácticamente todas las personas en este planeta podemos involucrarnos, por lo cual, si puedes donar, ahí está muy claramente cómo puedes hacer tus donativos. Es una causa que lo vale. Gracias a Campus Party Digital 2020 por hacerme esta invitación. Gracias a ti por acompañarme en esta tarde de viernes. Sé que es la hora de la comida. Procuraré hacer una conversación, más bien sostener una conversación contigo que sea interesante, que sea divertida, corta, pues lo que me gustaría más bien es dedicar tiempo para que podamos interactuar tú y yo. Como me presenté hace un momento, soy Ricardo Escorihuela. Me considero un libre pensador. Me gusta el café, la honestidad, la libertad. Y me dará mucho gusto compartir contigo mi visión sobre el poder de tu historia en tu posicionamiento personal. ¿Por qué creo que es importante el posicionamiento personal en esta etapa que vivimos? Porque siento que vivimos en un momento en el que cada individuo tiene el potencial y los mecanismos, sobre todo las herramientas electrónicas, para marcar la diferencia en el mundo, para ser conocido, para saber cuál es su trabajo en esta vida y su trabajo de vida. Vivimos en un mundo inundado de información irrelevante, noticias cuestionables a veces, influenciadores que yo les llamo de lo absurdo, liderazgos sin líder, y vivimos sin duda alguna en la famosa era de la post-verdad. Yuval Noah Harari, que es este historiador israelita famoso, pero que se ha hecho más famoso a partir de la publicación de su libro Sapiens, por ahí de 2012, Homo Deus y las 21 lecciones para el siglo XXI, construye una idea que da forma a esta conversación que estoy teniendo contigo y que en el mundo post-COVID-19 me parece hace todo el sentido. Yuval dice que es mucho más duro luchar contra la irrelevancia que contra la explotación. ¿Por qué dice esto? Para que exista explotación, tiene que existir trabajo, y hoy en día, si somos sinceros, el trabajo en la mayoría de los campos se encuentra amenazado. ¿Qué pasa si las personas perdemos nuestro valor económico por no ser lo suficientemente relevantes? Estaríamos en aprietos, ¿no? ¿Cómo podemos ser relevantes? Y eso es de lo que te quiero platicar en estos minutos. Tu historia tiene el poder de conectar con las personas con las que convives todos los días. Es información sobre ti que se vuelve relevante cuando esta historia es bien contada. Tiene un contenido que fluye positivamente en el pensamiento de otros y que los inspira, haciendo en cada una de tus interacciones una experiencia para el otro. La forma más eficaz de contar y de conectar con otros es cuando tu interlocutor se siente atraído por ti, que eres quien cuenta la historia, por el contenido de esa historia y su alineación con el deseo de tu interlocutor y la manera que es contada. ¿Por qué es importante entender el tema del deseo? Porque es un tema de empatía. Vivimos en una sociedad que tiende o que busca de manera y a través de muchos canales ser más empática. Hoy esta conversación que estamos teniendo tú y yo a distancia, a la hora de comida, en un viernes, pues requiere que hagamos un esfuerzo adicional para encontrarnos el uno con el otro. Una de mis historias favoritas es la relatada en la novela de Daniel Wallace, titulada El Gran Pez. Es una novela de proporciones míticas, que fue llevada en 2003 al cine bajo la dirección de Tim Burton. Esta historia, que se convirtió en la película El Gran Pez, relata la vida de Edward Bloom,
Un hombre que hace de su vida una historia fantástica. Una persona, podríamos decirlo, promedio, de la clase media promedio de los Estados Unidos, que a través de contar su historia se convierte en un protagonista riquísimo en aventuras, en contenido, en empatía con sus audiencias. Una de sus historias cuenta que cuando era niño estuvo 3 años en cama porque sufría de gigantismo. Al salir de ese tiempo de estar en cama, se convirtió en un atleta sensacional, a tal grado que el pueblo en el que vivía le quedó pequeñito. Paradójicamente, en un pueblo pequeño, a pocos kilómetros de su casa, conoce a un gigante que se convertiría en su mejor amigo, que se llamaba Carl. Carl y Edward emprenden un viaje de aventuras para encontrar un lugar más grande donde Edward pudiera ampliar y pudiera ejercer todas sus ambiciones. Es decir, un tanque más grande para el pez. El gran pez marcó mi vida, ya que en aquel entonces yo era estudiante de Derecho. En esa etapa de la vida, que es una etapa de formación en la que estás adquiriendo no solamente conocimientos, sino que estás conociendo realmente el mundo, yo pensaba que la profesión te definía y que determinaba la plenitud, el futuro de tu vida. Sin embargo, la historia del gran pez me hizo darme cuenta que prácticamente no tenemos control de lo que va a pasar, pero lo que sí tenemos es la capacidad para vivir de acuerdo a la historia que nos contamos a nosotros mismos, y eso es muy importante. Esto me lleva a un momento en el que decidí hacer un giro profesional en mi vida, y no fue esta vez una historia escrita, sino más bien una historia llena de color la que me inspiró. Ya unos años después de haber concluido mi carrera y estar practicando como abogado corporativo, que es mi formación, caminaba por las calles de Coyoacán un día entre semana, esos en los que hay muy poca gente en la calle. Y sin haberlo planeado, tenía en contraesquina, a la esquina en la que yo estaba caminando, la Casa Azul de Frida Kahlo. Entonces, yo iba caminando con mi café y dije, bueno, pues es buena idea entrar y recordar, ¿no?, qué es lo que hay en la casa, que es un espacio maravilloso en la colonia Coyoacán. Era un día entre semana, no había fila para entrar, pasé libremente, cuando de pronto siento que el tiempo se detiene. Me vi inmerso, plenamente concentrado, en una pintura llena de color y de vida, que era una sandía, un cuarto de sandía que parecía una sonrisa roja con los labios profundos, y en el centro una leyenda que decía, viva la vida. Siento que esa fue la primera vez en mi vida que logré un estado de mindfulness pleno. Me perdí en la pintura. Frida Kahlo fue una cuentacuentos extraordinaria. A través de su historia pudimos entrar al subconsciente de una persona que transformaría por completo la visión de una nación en todas sus facetas, en todos sus símbolos, en todas sus creencias y en todos sus ideales. Me sentí tan pleno que salí de la Casa Azul, ya había visto las pinturas antes, salí, seguí caminando, me puse mis audífonos y en Spotify, que apenas nacía, puse una lista rotativa. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que comencé a escuchar mi canción favorita de Coldplay, que se llama Viva la Vida. Me quedé congelado por un segundo y dije, aquí algo está pasando, Ricardo, y tienes que hacer un alto. Puse más atención en la letra de la canción que nunca antes. Viva la vida es, para la gente de mi generación, prácticamente un himno. Relata la caída de un rey, la pérdida de su poder y el caos. También el significado de Dios, de religión y la trascendencia para nuestra generación. Es una canción llena de contenido, producto de la influencia de historias bien contadas, como las bíblicas, propias de la literatura, políticas, sociales. Y en esta revolución de color y cambio, el título tomado de la influencia y profundidad de un verdadero influenciador, que desde mi perspectiva fue Frida Kahlo. Ese día entendí que en mi vida el motivo y pasión es inspirar a con quienes me encuentro en este viaje de la vida a descubrir sus talentos en sus capacidades de liderazgo. La práctica como abogado que ejercía en ese momento me hacía sentir como Edward Bloom en su pueblito natal, por lo que vi en Viva la Vida de Kahlo y la de Chris Martin, el gigante que me acompañaría en la búsqueda de un estanque en que pudiese moverme
con libertad. Nos encantan las historias, nacimos para ellas. La manera en que son conectadas nos conecta con un tiempo y espacio, nos permite entender las similitudes que tenemos tú y yo. No hay mejor manera de aprender de alguien que cuando su historia ha sido contada. Haz que le importe en lo emocional, en lo intelectual, en lo estético, simplemente haz que le importe tu historia. ¿Cuántas veces no estamos dando scroll down en redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter? Y nos detenemos en ese pequeño fragmento, en esa pequeña historia con la que nos sentimos identificados y sentimos que existe un diálogo uno a uno, en el que podemos viajar, podemos construir muchísimas historias que nos hacen cambiar, que nos hacen progresar, que nos hacen ser mejores. Toda historia tiene un personaje. Hace algunos años tomé un seminario de actuación en el que la maestra sostenía que todo personaje bien construido tiene un eje. Ese eje tiene un motor interno, un objetivo dominante y un consciente que lo moviliza. Al personaje de Edward Bloom, en El Gran Pez, lo movió la pasión. A Frida Kahlo, el personaje de Frida Kahlo a lo largo de una vida, la movió la libertad. A Chris Martin, el vocalista de Coldplay, en lo que está construyendo y lo que conocemos públicamente de su vida, lo mueve el encuentro con la vida misma. William Archer decía que el teatro es una anticipación e incertidumbre. Y yo siento que nuestra vida es exactamente igual. Proyectamos el futuro que deseamos, pero sabemos que no tenemos control sobre su materialización. Entonces, construir el personaje para tu historia se convierte en una aventura fantástica. Tú eres único. Tu personalidad, tu carácter, tu temperamento y modos te convierten en el personaje protagónico de tu historia. El poder de tu historia se hace exponencial cuando logras emocionar a tus audiencias y las inspiras a hacer. Y me gusta añadir, las inspiras a hacer el bien. Edward Bloom, el personaje del Gran Pez, logró esta anticipación e incertidumbre de la que Archer hablaba cuando se refería al teatro. Edward y Carl, el gigante, en otra aventura, llegan a un circo en donde Edward ve a una niña que le encanta. Entre la multitud se pierde esta niña y Edward, desesperado por encontrarla, se voltea y le dice a su gigantesco amigo: oye, me voy a casar con ella. Punto. Acto seguido empieza a investigar quién es el dueño del circo, la circunstancia los encuentra y le dice al dueño del circo: voy a trabajar contigo durante un año, totalmente gratis, de sol a sol, a cambio de la información necesaria para encontrar a esta niña. Ambos acuerdan que al terminar cada mes, Amos, el dueño del circo, le daría una pieza de información a Edward para encontrar a esta niña. No te cuento, Amos ponía a trabajar a Edward como nadie. Lo ponía a hacer las acrobacias más peligrosas del circo, lo ponía a limpiar todos los desechos de los animales, lo tenía trabajando casi las 24 horas del día y no le daba más que información que no era relevante. Un mes le decía: bueno, es que a esta niña le gustan las flores, y Edward se volaba con que le gustaban las flores y todo el mes le motivaba el que le gustaran las flores a la niña para seguir trabajando. Una noche, cuando terminó de trabajar en el circo, se encuentra con un lobo saliendo de su tienda de campaña y tienen una pelea campal. Durante la pelea, Edward se da cuenta que el lobo realmente era Amos, que Amos era un hombre lobo. Entonces decide, pues, evidentemente no hacerle nada. Amos, en contribución a su lealtad y a su buen corazón, al día siguiente, y antes de cumplir casi el año que habían pactado, le da el nombre y la dirección de esta chica, y Carl y Edward emprenden una siguiente aventura que no te voy a contar porque te estoy spoileando la película y es viernes de cuarentena y probablemente sea el mejor plan que puedas tener. Hubo un momento en el que tomé la decisión de cambiar el rumbo de mi carrera profesional. Decidí que mi historia estaría definida por aquellas cosas que me apasionan. Algunas veces trabajar en el circo se ha convertido en la antesala de hacer lo que más me apasiona profesionalmente, que es acompañarte a ti en la formación de un liderazgo de pensamiento-acción que te haga relevante
que haga a los demás relevantes y que los inspire a hacer el bien. En este viaje, y con la guía de aquella pintura de Kahlo y la famosa canción de Coldplay, me he dado cuenta que construir el personaje idóneo para tu historia es la actividad más apasionante, más divertida, más redituable en los negocios que puedas realizar. Algunas veces le pones un poco de color, otras le quitas, pero siempre vives la vida. Ha sido un placer conversar contigo esta tarde. Estaré encantado de contestar tus preguntas. Y recuerda, dona para Médicos Sin Frontera. ¿Cómo puedes transformar tu realidad, Fernando? Un gusto. También para que lo sepan, mi dirección en LinkedIn está abierta para poder seguir el diálogo. Yo creo que la realidad, la transformación de tu realidad empieza sin duda desde la transformación de tu pensamiento. Con los líderes con los que he tenido el privilegio de trabajar, que me han permitido acompañarlos en su crecimiento, una de las conclusiones que hemos llegado es que en la medida en la que tú vas puliendo, vas detallando tu pensamiento, así como hay personas que en el gimnasio están constantemente trabajando su salud, otros psicológicamente, otros en un aspecto muy técnico de sus carreras, transformar nuestra realidad creo que requiere de que transformemos nuestro pensamiento, que seamos mejores, no sé cómo decirlo en español, no sé si existe la palabra, pero cuestionadores, que nos preguntemos más sobre las cosas, el porqué, siempre el porqué de las cosas, el porqué de cada acción, el porqué de cada decisión, el porqué de cada cosa que decimos. Es muy importante que seamos transparentes en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que decimos para poder transformar la realidad. Y estoy convencido que si eso lo podemos hacer los más seres humanos, hoy poco más de 7 billones de seres humanos en el planeta, vamos a tener un mejor entorno, una mejor realidad. Y si no, desde la familia, desde tu organización, sea pequeña, chica, mediana o grande, desde tu país, desde tu comunidad. Erika, qué gusto. Ideas necesarias para cambiar el mundo post-COVID, creo que tenemos que cambiar el mindset. Creo que tenemos que ser muy ágiles al cambio, creo que tenemos que entender, entender los datos. Vivimos en la historia, en la época de la historia más apasionante de la humanidad. Vivimos en el momento histórico en el que el ser humano ha sido más civilizado que en otras etapas de la historia. Tenemos mucho menos guerras, mucho menos violencia física en comparación con otros tiempos de la historia de la humanidad. Tenemos menos hambre que nunca, tenemos un ingreso promedio más o menos equitativo. Sin embargo, tenemos una gran brecha, una enorme brecha que divide a la cúspide de los demás, que es la que creo que tenemos que cerrar. En el mundo post-COVID creo que es súper importante que seamos empáticos, que entendamos que en la medida en la que nos somos mejores seres humanos, en la medida en la que construimos nuestra historia, en la medida en la que somos el mejor personaje para nuestra historia, podemos tener un mejor mundo. Gracias, Erika. Espero podamos seguir en contacto por otras vías. Julio, gracias por tus comentarios, gracias por estar aquí. Veracruz, un estado increíble de la República Mexicana. A mí me encanta el café y el café de Veracruz siempre me pone de buenas. Muchos amigos veracruzanos y sin duda alguna un gran cariño por ese lugar. Gracias por tus comentarios. Lourdes, si pudiera cambiar algo en el mundo, perdón que sea repetitivo, pero sería nuestro mindset. Creo que todo está acá. Jessica, ¿cómo estás? Te recomiendo nunca tirar la toalla. Te recomiendo que por la situación en la que vivimos es muy importante saber que hay que darlo siempre la mejor versión de ti, que es muy importante en este tiempo entender que las cosas tal vez están más lentas y tal vez es momento, creo, de adecuarnos a esta realidad, hacer un poco un freno, reflexionar más y sobre todo, Jessica, y espero sea algo que personalmente coincidas conmigo, creo que en la medida en la que empiezas a pensar cómo puedo estar más sano mental, física, psicológicamente,
y cómo puedo hacer que mi entorno sea mejor, creo que es una acción muy fácil que podemos hacer, bueno, fácil entre comillas, requiere de disciplina, requiere de estar ahí, pero creo que es una acción pertinente para poder cambiar a nuestro mundo. Jessica, muchas gracias por tu comentario. Feliz viernes. Felipe, ¿cómo estás? Gracias por el comentario. Estamos ahí en contacto, escríbeme y cualquier pregunta estaré encantado de contestártela. Dunia, caray, qué gusto verte. Dunia es un líder orgánico, es una mujer extraordinaria, de estas mujeres que transforman siempre con una actitud positiva. Dunia, querida, gracias por haberte conectado. Hermano, un gusto, un gran abogado, Alejandro Vera, ahí en pantalla. Sabes que estas pláticas las hemos tenido uno a uno y las seguiremos teniendo por el resto de la vida. David, creo que el mejor deporte que puede uno practicar es el de la mente. Haz el deporte que quieras, el que te haga sentir feliz, el que te haga sentir bien. Creo que el deporte es importante porque, por un lado, puedes evidentemente canalizar tu estrés y ciertas cosas en una actividad deportiva. Hoy en día creo que de alguna manera, con todo lo que estamos viviendo, el tener una actividad deportiva recurrente de 15 a 1 hora diaria o cada tercer día te puede ayudar. A mí en lo personal me gusta mucho trotar 2 o 3 veces por semana y procuro compartirlo con alguien a sana distancia con quien pueda estar rebotando ideas. Y de ahí en fuera, la actividad deportiva que hagas es tan importante como la actividad mental que hagamos hoy. David, gracias por tu comentario y también estamos en contacto ahí en mi página de LinkedIn. Muchas gracias a todos por haberse conectado a esta ponencia. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Campus Party Digital 2020. Por favor, si pueden, dónenles para una causa extraordinaria. Que les vaya bien, diviértanse. Y si pueden ver el gran pez, disfrútenlo.